El Banco de México anuncia un cambio histórico en la composición de sus reservas internacionales. No es un ajuste menor, no es una optimización técnica de portafolio. Es una reorientación fundamental. México va a duplicar sus reservas de oro físico en los próximos 18 meses, pasando de 120 toneladas a más de 250, convirtiéndose en uno de los mayores tenedores de oro de América Latina. Y mientras procesas esa información, mientras intentas entender qué significa realmente, empiezas a ver las reacciones en cadena. Los mercados de oro se mueven inmediatamente. El precio salta 3% en cuestión de minutos porque los algoritmos detectan que un banco central importante acaba de enviar una señal de demanda futura masiva. En las redes sociales, los hashtags explotan. México se prepara para el colapso del dólar. Regreso al patrón oro. Guerra de divisas declarada. El fin del sistema Bretton Woods. En Washington, el silencio inicial da paso a comunicados cautelosos. El Departamento del Tesoro dice que están monitoreando la situación, que respetan las decisiones soberanas de política monetaria, pero que esperan que todos los socios comerciales actúen con responsabilidad. Esa última frase, actúen con responsabilidad, es código diplomático para no hagan movimientos que desestabilicen el sistema que nos conviene. Y tú, mirando todo esto desarrollarse en tiempo real, te preguntas lo mismo que millones de personas. ¿Qué acaba de pasar? ¿Por qué oro? ¿Por qué ahora? ¿Y qué tiene esto que ver conmigo, con mi salario, con los precios en el supermercado, con la estabilidad de mi empleo? Porque déjame ser muy claro desde el principio. Cuando un país decide mover miles de millones de dólares desde reservas en dólares hacia oro físico, no es una decisión técnica neutral, es una declaración geopolítica, es un voto de no confianza en el sistema monetario dominado por el dólar, es una apuesta sobre el futuro del orden económico global. Y sobre todo, es una señal para otros países de que es posible moverse, de que la hegemonía del dólar no es eterna, de que hay alternativas viables. Y aquí está lo verdaderamente explosivo. México no está haciendo esto solo. El anuncio incluye referencias a coordinación con otros bancos centrales latinoamericanos, a conversaciones con miembros de BRICS, a un posible fondo regional de reservas respaldado parcialmente por oro. Es decir, no es un país aislado tomando una decisión idiosincrática. Es parte de un movimiento coordinado, cuidadosamente planificado, diseñado para reconfigurar cómo funciona el sistema monetario internacional. Entonces, lo que quiero hacer contigo hoy no es simplemente comentar que México compró más oro. Quiero que entiendas por qué el oro importa en la arquitectura del poder económico global. Quiero que veas qué revela este movimiento sobre la crisis de confianza en el dólar. Quiero que comprendas por qué Washington está tan alarmado, aunque intente no demostrarlo públicamente. Y sobre todo, quiero que veas quién va a ganar y quién va a perder si esto escala, si más países siguen el ejemplo mexicano, si realmente estamos entrando en una era donde el oro vuelve a ser central en las finanzas internacionales. Porque esa pregunta de siempre necesita hacerse aquí también. ¿Quién paga cuando se reconfiguran sistemas monetarios, cuando se rompen arreglos que duraron décadas, cuando se redefine qué es valor y qué es dinero? Los costos y beneficios no se distribuyen equitativamente. Y si no entendemos desde el principio quién se beneficia y quién pierde, terminaremos celebrando cambios que en realidad profundizan las mismas estructuras de explotación que queríamos desafiar. Ahora bien, para entender por qué este movimiento de México es tan significativo, necesitamos primero comprender qué papel juega el oro en el sistema monetario internacional y por qué durante décadas fue deliberadamente marginado. El oro tiene una historia larga como depósito de valor. Durante siglos fue literalmente dinero. Las monedas eran oro o plata. Los gobiernos acumulaban oro en sus bóvedas. El comercio internacional se liquidaba con transferencias de oro físico, y eso tenía una lógica clara. El oro es escaso, no se puede imprimir, no se puede devaluar con un decreto. Su valor puede fluctuar con oferta y demanda, pero no puede simplemente crear más oro de la nada cuando necesitas financiar un déficit. Después de la Segunda Guerra Mundial, en Bretton Woods se estableció un sistema híbrido.
El dólar estadounidense quedó vinculado al oro a una tasa fija, $35 por onza, y todas las demás monedas se vincularon al dólar. Entonces, indirectamente, todo el sistema monetario internacional estaba respaldado por oro. Si tenías dólares, en teoría podías cambiarlos por oro. Esa convertibilidad era la garantía de que Estados Unidos no podía simplemente imprimir dólares sin límite. Pero en 1971, Richard Nixon rompió ese vínculo. Estados Unidos había estado imprimiendo más dólares de los que podía respaldar con su oro porque necesitaba financiar la guerra de Vietnam, programas sociales internos, déficits crecientes. Otros países empezaron a desconfiar, empezaron a pedir oro a cambio de sus dólares. Y Estados Unidos se dio cuenta de que si seguía esa tendencia, se quedaría sin oro. Entonces, unilateralmente, sin consultar a nadie, Nixon anunció que el dólar ya no sería convertible en oro. Ese fue un momento crucial. De pronto, el sistema monetario internacional quedó basado en lo que se llama dinero fiat, dinero que no está respaldado por nada tangible, que vale porque los gobiernos dicen que vale, porque la gente acepta usarlo, porque hay confianza en que otros lo aceptarán en el futuro. Y el dólar se convirtió en la moneda fiat dominante, no porque tuviera respaldo en oro, sino porque Estados Unidos tenía la economía más grande, el ejército más poderoso, y había construido toda la infraestructura financiera internacional, FMI, Banco Mundial, sistemas de pago, alrededor del dólar. Durante 50 años, ese sistema funcionó desde el punto de vista de Washington. Estados Unidos pudo financiar déficits masivos porque el resto del mundo estaba dispuesto a acumular dólares. Pudo imprimir cantidades enormes de dinero durante crisis sin que el dólar colapsara porque seguía siendo la moneda de reserva global. Pudo usar el acceso a dólares como arma geopolítica, sancionando países, bloqueando transacciones, congelando activos. Pero ese sistema también creó contradicciones profundas. Países que acumulaban dólares estaban esencialmente financiando el consumo y el gasto militar estadounidense. Estaban prestándole a Estados Unidos a tasas de interés muy bajas, y cuando Estados Unidos implementaba políticas monetarias expansivas para resolver sus propios problemas internos, exportaba inflación al resto del mundo. Cuando la Reserva Federal subía tasas de interés para controlar inflación doméstica, provocaba crisis de deuda en países periféricos que se habían endeudado en dólares. Entonces, durante décadas hubo un malestar creciente, especialmente en el sur global, con este arreglo. Pero no había alternativa clara. El euro surgió como competidor parcial, pero Europa misma estaba plagada de contradicciones. El yuan chino era cada vez más importante, pero China no estaba dispuesta a abrir completamente su cuenta de capital. Otras monedas eran demasiado pequeñas para servir como reserva global. Y en ese contexto, el oro empezó a ser visto con nuevos ojos, no como base para un nuevo patrón oro formal, que sería casi imposible de implementar en la economía globalizada actual, sino como cobertura, como diversificación, como activo que ningún gobierno puede imprimir, que ningún banco central puede manipular directamente, que mantiene valor incluso cuando los sistemas monetarios fiat entran en crisis. Y aquí es donde entra México. Durante años, México mantuvo reservas de oro relativamente modestas, apenas 120 toneladas. La gran mayoría de sus reservas internacionales estaban en dólares, específicamente en bonos del Tesoro estadounidense. Eso era lo estándar, lo que todos los manuales de política monetaria recomendaban, lo que el FMI sugería. Pero después de todo lo que hemos visto recientemente, después del documento filtrado sobre planes de contingencia financiera, después de revelar los mecanismos de extracción, después de crear el Fondo Monetario Latinoamericano, México aparentemente concluyó que mantener casi todas sus reservas en dólares era poner todos los huevos en una canasta controlada por alguien que ha demostrado repetidamente que está dispuesto a usar esa canasta como arma. Entonces el anuncio de duplicar las reservas de oro es la siguiente jugada en una estrategia más amplia de reducir vulnerabilidad, de diversificar opciones, de construir autonomía, y lo están haciendo de una manera particularmente inteligente. Primero, no están vendiendo todos sus dólares de golpe. Eso provocaría una crisis cambiaria, hundiría el peso, generaría pánico en los mercados.
Lo que están haciendo es usar los ingresos futuros, las exportaciones, los flujos comerciales para comprar oro gradualmente. 18 meses es un horizonte razonable para acumular 130 toneladas adicionales sin generar disrupciones masivas en el mercado del oro. Segundo, están coordinando con otros países. Brasil anunció simultáneamente que también aumentará sus reservas de oro. Argentina está en conversaciones. Chile expresó interés. Cuando múltiples países se mueven juntos, la señal es mucho más poderosa que si uno solo lo hace. Y además, comprar coordinadamente puede darles mejor poder de negociación con los vendedores de oro, que en su mayoría son minas en Australia, Sudáfrica, Rusia, China. Tercero, están vinculando esto con el Fondo Monetario Latinoamericano. La idea es que parte de las reservas del fondo estén respaldadas por oro físico, no solo por promesas de contribuciones en monedas nacionales. Eso le da al fondo una solidez, una credibilidad que fondos puramente basados en monedas fiat no tendrían. Y cuarto, están usando esto como herramienta de negociación con Estados Unidos. El mensaje implícito es claro. Si ustedes quieren que mantengamos nuestras reservas en dólares, si quieren que sigamos financiando sus déficits comprando sus bonos, entonces necesitan tratarnos como socios, no como subordinados. Necesitan negociar de buena fe. Porque ahora tenemos alternativas. Entonces lo que México está haciendo es convertir el oro en palanca geopolítica. Y eso es exactamente lo que tiene a Washington en alerta. Ahora bien, hablemos de por qué esto es tan amenazante desde la perspectiva de Estados Unidos, porque a primera vista podrías pensar que no es gran cosa. México está comprando oro, ¿y qué? Es su dinero, es su decisión soberana. Pero la realidad es mucho más compleja. El sistema del dólar depende de que otros países mantengan sus reservas en dólares. Cuando los bancos centrales del mundo acumulan dólares, lo que hacen es comprar bonos del Tesoro estadounidense. Esencialmente le están prestando dinero a Estados Unidos, y ese préstamo permite que Estados Unidos financie déficits que ningún otro país podría sostener. En 2024, el déficit fiscal estadounidense superó los 2 billones de dólares. La deuda pública total supera los 35 billones. Esos números son sostenibles solo porque el resto del mundo sigue dispuesto a comprar deuda estadounidense. Si esa demanda cae, si los bancos centrales empiezan a diversificar sus reservas hacia oro, hacia otras monedas, hacia otros activos, entonces Estados Unidos enfrenta un problema existencial. Tendría que subir las tasas de interés que paga sobre su deuda para atraer compradores. Tasas más altas significan más caro financiar el gobierno. Más caro significa o recortar gasto dramáticamente, o subir impuestos significativamente, o aceptar inflación más alta. Ninguna de esas opciones es políticamente popular. Y hay otro aspecto todavía más fundamental. El poder del dólar no es solo económico, es geopolítico. La capacidad de Estados Unidos de sancionar países, de bloquear su acceso al sistema financiero internacional, depende de que el dólar sea indispensable. Si puedes forzar a todo el mundo a usar dólares para comerciar, entonces puedes controlar quién tiene acceso a esos dólares. Puedes castigar a gobiernos que no te gustan cortándoles el acceso. Puedes presionar a empresas amenazando con excluirlas del sistema en dólares. Pero si cada vez más países tienen reservas significativas en oro, si pueden liquidar comercio en sus propias monedas, respaldadas parcialmente por oro, si construyen sistemas de pago alternativos, entonces esa palanca de control se debilita. No desaparece completamente, el dólar seguirá siendo importante durante décadas, pero deja de ser absolutamente indispensable. Y en geopolítica, la diferencia entre indispensable y simplemente importante es enorme. Entonces, cuando Washington ve a México moviéndose hacia el oro, ve un precedente peligroso, ve el inicio de una desintegración gradual del sistema que les ha dado poder sin precedentes durante 50 años. Ve la posibilidad de que el privilegio exorbitante, como lo llamó un ministro francés en los años 60, el privilegio de imprimir la moneda mundial, llegue a su fin. Y aquí quiero que notes algo crucial. Estados Unidos no puede simplemente prohibir que México compre oro, no puede sancionar a México
por diversificar sus reservas. No puede usar las herramientas habituales de coerción, porque técnicamente México no está violando ninguna regla. Está haciendo exactamente lo que muchos expertos financieros recomiendan: diversificar portafolios, no poner todos los huevos en una canasta. Entonces la respuesta de Washington tiene que ser más sutil, tiene que ser presión diplomática, argumentos sobre estabilidad del sistema, advertencias veladas sobre consecuencias imprevistas. Pero esas herramientas son mucho menos efectivas que las sanciones directas, y México lo sabe. Por eso eligió este camino, porque es mucho más difícil de contrarrestar. Ahora bien, déjame llevarte a un nivel más profundo de análisis, porque hasta aquí hemos hablado de estados, de bancos centrales, de reservas internacionales, pero no hemos hablado suficientemente de qué significa todo esto para la gente común, para los trabajadores de ambos lados de la frontera, para las personas que no tienen portafolios diversificados ni reservas en oro. Y aquí es donde el análisis se vuelve más complicado, más matizado, más incómodo, porque la tentación es ver el movimiento de México hacia el oro como un golpe contra el imperio, como un paso hacia la liberación, como algo que automáticamente beneficia a las masas. Pero la realidad es más compleja. El oro, como activo, tiene una característica particular: es deflacionario por naturaleza. No crece, no se reproduce, no genera rendimientos, solo mantiene valor. En un sistema basado en oro, la cantidad de dinero en circulación está limitada por la cantidad de oro disponible. Eso suena como disciplina monetaria, como protección contra inflación descontrolada. Y hasta cierto punto lo es. Pero también tiene consecuencias regresivas. Cuando la cantidad de dinero está rígidamente limitada, los deudores sufren, porque sus deudas mantienen valor nominal mientras su capacidad de pago puede disminuir. Los acreedores ganan, los tenedores de activos ganan, los trabajadores que dependen de salarios, que no tienen grandes ahorros, que viven al día, no necesariamente ganan. Históricamente, los periodos de patrón oro estricto fueron periodos de deflación frecuente, de crisis financieras recurrentes, de desempleo masivo cuando las economías no podían ajustarse porque la oferta monetaria era inflexible. Y no es casualidad que los movimientos populistas del siglo XIX y principios del XX frecuentemente atacaran el patrón oro como herramienta de las élites financieras contra los trabajadores y campesinos endeudados. Entonces, cuando México se mueve hacia el oro, necesitamos preguntarnos qué tipo de economía están construyendo alrededor de esa estrategia. Si el aumento de reservas en oro viene acompañado de políticas de austeridad fiscal, de contención del gasto público, de prioridad absoluta a la estabilidad monetaria sobre el empleo, entonces lo que están haciendo es sustituir subordinación a Washington por subordinación a otra ortodoxia económica que tampoco prioriza las necesidades de las mayorías. Por otro lado, si el oro se usa estratégicamente como cobertura, como respaldo para reducir vulnerabilidad externa, pero simultáneamente el gobierno implementa políticas domésticas expansivas, invierte en salud, educación, infraestructura, garantiza salarios dignos, entonces el oro puede ser parte de una estrategia progresiva. La diferencia está en la intención, en el proyecto político más amplio, en quién está tomando las decisiones y para beneficio de quién. Y eso rara vez es evidente solo mirando movimientos técnicos en la composición de reservas internacionales. Ahora déjame mostrarte algo fascinante que está ocurriendo en paralelo y que conecta directamente con este tema del oro. Mientras México anuncia este movimiento, hay conversaciones en BRICS sobre crear una unidad de cuenta parcialmente respaldada por oro para comercio entre miembros. No es un retorno al patrón oro clásico, es algo híbrido. Una canasta de monedas anclada parcialmente en oro y parcialmente en commodities. La idea sería que países miembros de BRICS puedan comerciar entre sí usando esta unidad sin tener que convertir todo a dólares. Brasil le vende soja a China, recibe pago en esta unidad de cuenta. China le vende maquinaria a India, recibe pago en la misma unidad. Rusia le vende energía a Sudáfrica, igual. Y periódicamente los saldos se liquidan con transferencias de oro físico o de commodities según corresponda.
Si ese sistema funciona, si se expande para incluir más países, si eventualmente México y otros países latinoamericanos lo adoptan, entonces de pronto tienes una arquitectura monetaria alternativa al dólar que no depende de la buena voluntad de Estados Unidos, que no puede ser sancionada fácilmente, que está respaldada por activos tangibles. Y aquí está lo verdaderamente disruptivo. Ese sistema no necesita destronar al dólar para cambiar el juego, solo necesita ofrecer una alternativa viable, porque una vez que existe una alternativa, el poder de veto que Estados Unidos tenía sobre el sistema financiero global se erosiona dramáticamente. Imagina que eres un país que quiere comerciar con Irán, con Venezuela, con Rusia, con cualquier país que Estados Unidos ha sancionado. Bajo el sistema actual, si intentas hacer esas transacciones en dólares, te arriesgas a sanciones secundarias, a ser excluido del sistema financiero internacional. Entonces, básicamente tienes que obedecer las sanciones estadounidenses, aunque tu propio país no las haya adoptado. Pero si existe un sistema alternativo respaldado por oro y commodities, de pronto puedes comerciar con quien quieras sin temer represalias de Washington. Eso no significa que no haya consecuencias. Puede que pierdas acceso a ciertos mercados estadounidenses. Puede que enfrentes presión diplomática, pero ya no estás completamente a merced de las decisiones unilaterales de una potencia extranjera. Y desde el punto de vista de Washington, eso es una pesadilla, porque significa que países pequeños y medianos pueden empezar a ejercer política exterior independiente sin temer estrangulamiento financiero. Significa que el orden unipolar realmente llega a su fin. Entonces el movimiento de México hacia el oro no es un evento aislado. Es parte de una reconfiguración más amplia del sistema monetario internacional que está ocurriendo en este momento gradualmente, sin eventos dramáticos únicos, pero acumulativamente transformadora. Ahora bien, necesitamos hablar de los riesgos, porque no todo es positivo en esta historia. Hay escenarios donde esto sale muy mal, donde la transición es caótica, donde los costos humanos son enormes. Riesgo 1, guerra de divisas. Si múltiples países empiezan a diversificar agresivamente hacia oro, si todos intentan comprar grandes cantidades simultáneamente, el precio del oro se dispara. Eso enriquece súbitamente a los países que ya tienen mucho oro, como Rusia, China, Estados Unidos mismo, pero empobrece a países que no tienen reservas significativas. Crea una nueva forma de desigualdad basada en tenencia de oro. Y cuando los precios del oro suben, los países que se habían endeudado en dólares o euros enfrentan costos más altos para comprar oro como protección. Se crea una trampa donde los vulnerables se vuelven más vulnerables mientras los poderosos se fortalecen. Riesgo 2, inestabilidad financiera durante la transición. Si la demanda de bonos del Tesoro estadounidense cae significativamente, si las tasas de interés suben bruscamente, si hay pánico en los mercados sobre la sostenibilidad de la deuda estadounidense, puedes tener una crisis financiera global comparable o peor que 2008. Y sabemos quién paga ese tipo de crisis. No son los banqueros que causaron el problema. Son los trabajadores que pierden empleos, casas, ahorros. Riesgo 4, captura del proceso por élites. Aunque el movimiento hacia el oro se presente como defensa de la soberanía nacional, como protección de los intereses del país, puede terminar beneficiando principalmente a quienes ya son ricos. Las élites que pueden comprar oro privadamente antes de que los precios suban. Los bancos que intermedian las transacciones. Las corporaciones mineras que extraen el oro. Mientras tanto, los trabajadores enfrentan la inestabilidad de la transición sin capturar los beneficios. Y riesgo 5, quizás el más fundamental, que todo esto sea una reorganización del sistema capitalista global que no cambia su naturaleza extractiva, solo redistribuye quién está en el centro y quién en la periferia. Puede que Estados Unidos pierda hegemonía relativa, pero si es reemplazado por una hegemonía compartida entre múltiples potencias capitalistas, todas operando con la misma lógica de maximizar ganancias sin importar consecuencias humanas, entonces lo único que cambia son las banderas, no la estructura de explotación. Entonces, cuando evaluamos el movimiento de México hacia el oro, no podemos ser simplistas. No es automáticamente bueno o malo. Depende completamente de cómo se gestiona, de qué proyecto político más amplio es parte, de si viene acompañado de transformaciones internas
que realmente benefician a las mayorías. Y aquí quiero insistir en algo que he estado diciendo a lo largo de todos estos análisis. El problema de fondo no es qué moneda usamos, no es si las reservas están en dólares o en oro o en yuanes. El problema de fondo es quién controla